Bueno, iniciamos el capítulo 5, las conflagraciones mundiales del siglo XX, subtema la Primera Guerra Mundial, en el libro de Historia Universal. Este subtema lo voy a dividir en dos videos, ya que el tema es demasiado extenso, y aún así son bastantes diapositivas, por lo tanto se dividirá en dos videos. Para las carreras de Administración Militar y Seguridad Pública del Colegio Militar. Bueno, iniciamos con la primera diapositiva, que fue de la Primera Guerra Mundial, una pequeña introducción. Fue una guerra que duró de 1914 a 1919. Introducción. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra Europea, fue un conflicto que superó a todos los anteriores. Debido a las combinaciones de tecnologías militares avanzadas, ¿no?, que se implementaron. Y pues obviamente una escala global 100% donde participaron múltiples países, potencias mundiales. El principal continente, escenario de esta guerra fue el continente europeo, ¿no? Pero pues, o sea, también hubieron otros continentes que también participaron, pero pues, o sea, como que el tema central se dio en Europa, pero uno de esos continentes fueron África, Oriente Medio, Asia, una participación que también tuvieron en esa guerra. Se usaron nuevas tácticas militares y un moderno arsenal, por eso este fue un conflicto que superó a todos sus antecesores. Se le considera mundial por la participación directa o indirecta de numerosos países debido a sus vínculos económicos y políticos. Fue una guerra imperialista que confrontó los intereses económicos, políticos de los viejos y los nuevos estados imperialistas. El imperialismo es la rivalidad entre potencias imperialistas por la supremacía económica, política o militar. Continuamos con las causas de la Primera Guerra Mundial. Causas imperialismo y desarrollo alemán. Política colonialista de las grandes potencias. Pues las políticas colonialistas son el conjunto de regulaciones y prácticas implementadas por una potencia dominante para controlar, explotar o administrar un territorio extranjero, que sería su colonia, pues obviamente para beneficiarse. Finalizó el reparto de África y Asia, tensando las relaciones por el deseo de aumentar ganancias y controlar nuevos mercados. Nueva correlación de fuerzas. Sobresalieron Alemania, Estados Unidos, Japón, seguidos por Inglaterra y Francia. El desarrollo de Alemania logró la unificación e impulsó su industrialización, convirtiéndose en la primera potencia europea, con una necesidad inaplazable de controlar más colonias, solo era posible por la vía de las armas. Pues aquí nos está dando un breve relato de por qué Alemania este, tuvo la necesidad de tener más colonias, ¿no? Como siempre les decimos, suscríbanse al canal, denle like para ser de los primeros en ver los videos para así sacar un mejor desempeño en su examen cultural. Causas, objetivos de las potencias y alianzas. Los objetivos estratégicos de las potencias. Alemania pretendía las colonias de Inglaterra y quería someter a Rusia. Inglaterra buscaba debilitar a Alemania y dominar el cercano Oriente. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, que son dos regiones fronterizas de Francia y Alemania, que son codiciadas por las dos debido a su ubicación estratégica y riqueza industrial. Por otro lado, Rusia buscaba mayor influencia sobre el Imperio turco y el control de los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, que son dos estrechos marítimos en Turquía que tienen una enorme importancia geopolítica, histórica y comercial. Austria y Hungría.
Deseaban fortalecerse en los Balcanes sobre Serbia y Montenegro y los sistemas de alianzas. Tenemos la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia de 1879 a 1882. También tenemos el Triple Entente, que se conformó por Francia, Rusia e Inglaterra de 1891 a 1907. También el periodo de paz armada de 1870 a 1914, caracterizado por la carrera armamentista emprendida por cada país imperialista. Continuamos con las causas, crisis volcánica y detonantes. Primero vamos con las crisis volcánicas. Región estratégica donde se incubó la guerra. Rusia quería salida al mar Mediterráneo, Austria y Hungría buscaban salida al mar y someter a los esclavos y el Imperio Otomano intentaba reconquistar los pueblos. También la crisis balcánica se refiere a dos periodos de conflictos significativos en las penínsulas de los Balcanes. Las crisis a principios del siglo XX que condujeron a la Primera Guerra Mundial y a las guerras de la década de los 90, que resultaron en la desintegración de Yugoslavia. La crisis balcánica a principios del siglo XX se trata de una serie de conflictos en los años previos a la Guerra Mundial de 1914 a 1918 que destabilizó la región y aceleró el estallido del conflicto antes mencionado. Algunos conflictos particulares son la anexión de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungría en octubre de 1908. Serbia protestó y solicitó ayuda a Rusia. Guerras balcánicas, las antes mencionadas de 1912 a 1913. Países balcánicos expulsaron a los turcos de territorio europeo con ayuda de Rusia. Austria y Hungría, con el apoyo de Alemania, envió un ultimátum a Serbia y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. El incidente de Sarajevo. Detonante. Este es el más importante porque fue como el inicio de la Primera Guerra Mundial, o el que llevó la acción y incluyó el asesinato del príncipe heredero de Austria, Francisco Fernando, y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914 por un estudiante ligado a las sociedades serbias nacionalistas. Etapas de la guerra. Primera guerra de movimientos de 1914 a 1915. Alemania aplicó el Plan Schlieffen para una guerra corta en un solo frente, derrotar a Francia a través de Bélgica en no más de 6 semanas. El fracaso del Plan Schlieffen, Rusia inició su ofensiva contra Prusia, abriendo el frente oriental y forzando a Alemania a dividir su ejército y disminuyendo su poder en el frente belga. Japón y Rusia invadieron el Imperio Austrohúngaro y sus colonias. La guerra se extendió hacia el mar. Continuamos con la Guerra de Trincheras de 1915 a 1917. Debido al agotamiento, los frentes occidental y oriental se estabilizaron, lo que provocó la Guerra de las Trincheras. Y esta guerra se caracterizó por el estancamiento en el frente occidental y oriental durante la Primera Guerra Mundial, con batallas de desgaste que resultaron en poca ganancia del territorio
y altísimas bajas. El conflicto se convirtió en una guerra de posiciones o de trincheras, con grandes zanjas y alambrados como podemos ver en las imágenes. Rusia mostró debilidad en el frente oriental al no poder cumplir su programa de abastecimiento, con lo cual expuso las graves deficiencias de logística y la falta de preparación industrial del Imperio ruso. El principal problema fue el abastecimiento. El triunfo dependía de la mayor capacidad industrial y económica. Fin de la guerra. El presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso los 14 puntos: supresión de tratados secretos, creación de la Sociedad de Naciones, etc. Se firmó el armisticio entre Alemania y los países vencedores. El armisticio es como un cese al fuego entre las potencias, en noviembre de 1918, estableciendo la suspensión de hostilidades y la entrega de armamento. En junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, responsabilizando de todo a Alemania de la guerra. Por último, tenemos las severas condiciones impuestas a Alemania. La primera, renuncia a todas sus colonias, reducción de su ejército a 100.000 efectivos, desmilitarización del río Rin. Francia recuperaba Alsacia y Lorena, pago de indemnización por daños y gastos de guerra, creación de la Liga o Sociedades de Naciones. Seguimos con las consecuencias económicas y políticas. Primero, con las económicas. El declive económico de Europa, el deterioro de infraestructura, la pérdida de mano de obra y un gran endeudamiento. Seguimos con la pérdida de la preponderancia económica de las potencias europeas. Que si uno se preguntaba, la preponderancia es la cualidad de tener mayor importancia, fuerza o dominio sobre algo. Y Estados Unidos de América se eligió como la primera potencia mundial. Continuamos con las políticas: concentración de mayor poder en los gobiernos, atentando contra los principios del liberalismo. El sistema democrático liberal entró en una crisis. Transformación de las relaciones internacionales con el triunfo de la Revolución Soviética, buscando el aislamiento de Rusia, y surgió la Sociedad de Naciones para preservar la paz, o las Naciones Unidas, y el desmembramiento del imperio austrohúngaro, con nuevos países independientes: Yugoslavia, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia. Seguimos con las consecuencias sociales. Una de ellas fue la pérdida desafortunada de más de 10 millones de vidas, además de lisiados y enfermos. También epidemias y condiciones de hambre y miseria, por ejemplo en el caso de la Guerra de las Trincheras, donde los soldados por tener mucha humedad en sus botas, este, había una bacteria que se empezaba a comer la carne del tejido muerto, y al final eso les provocaba la muerte a los soldados por infección, además que su condición de vida era relativamente muy baja. También tenemos el fortalecimiento del movimiento obrero por las protestas del proletariado. El proletariado son la clase social de trabajadores asalariados que no poseen los medios de producción. Básicamente un obrero.
y la mayor participación de la mujer, reclamando mejores condiciones laborales e igualdad de derechos sociales. La Revolución Rusa de 1917. Iniciamos con sus antecedentes. En octubre de 1917 se efectuó en Rusia la primera revolución socialista del mundo. Rusia era predominantemente agraria, o que se centraba más en las tierras o en sus campos. El sistema capitalista era incipiente, o que apenas estaba comenzando, e impulsado por inversiones extranjeras y el Estado. El proletariado, 5%, se concentraba en ciudades como Petrogrado. El campesinado, el 85%, aspiraba al reparto de sus tierras. El régimen autocrático del zar Nicolás II era insostenible. Rusia se alineó con la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. Los estragos de la guerra aceleraron las crisis económicas y políticas. Y la derrota rusa frente a Japón en 1905 agudizó su ya visible inestabilidad. Continuamos con las etapas de febrero a julio de 1917 o la primera etapa. A principios de 1917, las limitaciones económicas y la guerra provocaron desolación, saqueos, protestas campesinas y huelga de obreros. Los soldados se amotinaron y se identificaron con las movilizaciones populares. En febrero de 1917, el pueblo y el ejército tomaron Moscú y Petrogrado. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, fue el principal dirigente bolchevique, regresó del exilio en abril y asumió la dirección del movimiento. El zar Nicolás II renunció y la Duma organizó el gobierno provisional presidido por el príncipe Eborg. Simultáneamente se formó el Soviets de Diputados Obreros, creándose una dualidad de poderes: gobierno provisional burgués y el Soviets popular. Partidos influyentes en el Soviet: mencheviques, socialistas moderados, y bolcheviques, liderados por Lenin, buscaban la toma del poder por insurrección armada. Ahora continuamos con la segunda etapa, que va de julio a octubre de 1917. Iniciamos con Alejandro Kerensky. Se hizo cargo del gobierno provisional anteriormente hablado de julio de 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, organizaron los soviets de diputados, obreros y soldados, enarbolando o tomando en cuenta las demandas económicas y sociales. Los comunistas promovieron la consigna "todo el poder a los soviets", que la consigna es como una orden dada, ¿no? En el ejército se utiliza mucho ese término de consigna, e iniciaron los preparativos para la insurrección armada. Por otro lado, León Trotsky, Lev Davidovich Bernstein, fue el lugarteniente de Lenin y presidió el Soviet de Petrogrado. El 25 de octubre de 1917, el Comité Militar Revolucionario ocupó los puntos estratégicos de Petrogrado. El gobierno provisional fue destituido y el poder se traspasó al Comité Militar Revolucionario. Continuamos con el gobierno de bolchevique
y las primeras medidas. El gobierno de los soviets instauró un gobierno provisional obrero y campesino llamado Soviet de Comisarios del Pueblo, encabezado por Lenin. Se estableció la República Socialista Federal Soviética de Rusia, con su primer programa gubernamental, que traía la concentración de todo el poder en los soviets, puesta en marcha de mecanismos para el reparto de comida y reparto de tierras expropiadas sin indemnización y supresión de deudas campesinas. Y con la firma de la paz con Alemania mediante el Tratado de Brest-Litov en marzo de 1918. Con esto acabaríamos la primera parte, pero nos faltaría la segunda parte, que para eso habrá un siguiente video, pero de mientras te invitamos a poner a prueba tus conocimientos con nuestros exámenes simulacros. La liga acceso la encontrarás en el primer comentario, así que por favor pon a prueba tus conocimientos para ver si en realidad has aprendido algo y si no, pues así repasar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video.